Bueno, aquí estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. En el otro extremo de la línea está Adrián Ravieres, economista, profesor universitario. En la homepage del Club de la Libertad publicó un artículo bajo el título La estatolatría argentina. El término de por sí es un término que llama la atención y me pareció que era interesante ilustrarnos al respecto de esta visión. Adrián, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, José Luis. Es un placer estar en el programa. Bueno, contanos un poquito. La estatolatría es la mayor enfermedad social de nuestro tiempo. Lema que escuchaste del doctor Jesús Huerta de Soto cuando hacías el doctorado en Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Con lo cual esto, digamos, como concepto y mirada, ya tiene un tiempo. Y me gustaría que, bueno, nos lo abordes para nuestra audiencia, tratando de entender un poco esto de una sociedad que tiende a creer que el Estado lo es todo, ¿no? Sí, exactamente. Es una idea que escuché en alguna clase en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid mientras hacía el doctorado y la verdad que la sigo defendiendo y aplicada a la Argentina creo que resulta muy útil para entender algunas cosas. Creo que o sea, el problema de la Argentina es cultural. En otro tiempo la gente le pedía a Dios por trabajo, por salud, por educación y demás. Hoy en Uh-huh. día, no solo en la Argentina, pero sí se ve en la Argentina con mucha claridad que la gente le pide todo al Estado. Y eso hace que nos desliguemos de la responsabilidad que tenemos nosotros mismos de buscar los medios para proveernos a nosotros y a nuestros hijos de alimentos, de educación, de salud, etcétera. Y ahí es donde se pierde, digamos, la libertad individual, la responsabilidad de darnos nuestro sustento. Y ahí es donde delegamos en el Estado algo que en realidad el Estado no nos puede dar, porque el Estado para darnos cualquier cosa necesariamente tiene que quitar de algún lado, y empezamos en una lucha de clases, una lucha por los recursos, por la redistribución de los recursos, y nos olvidamos que siempre esos recursos hay que producirlos. Entonces creo que estamos enfrascados en un debate equivocado y nos estamos olvidando que lo importante acá es la generación de la riqueza y que cuando generamos la riqueza ya se está distribuyendo la riqueza. Uh-huh. Entrar después en una redistribución nos lleva lamentablemente a tratar de resolver un problema equivocado. Vos sabés que ayer, cuando yo te sigo en Twitter ya hace un tiempo, cuando vos subías este artículo, es increíble a veces cómo se dan las cosas. Yo estaba entrevistando a un joven, Cristian Blasina, que es de la CETEP, que plantea o está saliendo a hacer un predicamento de Mar del Plata. Entre los párrafos más destacados que expresó en esta estación de radio dijo: pedimos que los carreros, cartoneros y recuperadores urbanos tengan un monotributo, una obra social, un salario mínimo vital y móvil, acceder a ropa de trabajo, todo pagado por el municipio. Digo, entonces, bueno. Bueno, exacto, es una expresión que vemos en todos los sindicatos que representan a todos los trabajadores, pidiéndole a alguien, que no se sabe bien quién es, que nos provea de mucho más de lo que estamos produciendo, y esa es una Argentina imposible. O sea, hoy hay todo un debate impresionante entre nación y provincias, porque a la nación se le ocurrió dentro de algo que no hizo en todo su mandato Macri, que era una promesa de campaña, bajar impuestos. No, o sea, lo hizo inicialmente quitando retenciones, después la tuvo que devolver porque se había olvidado que para bajar de impuestos hay que bajar el gasto público también, y lo hizo muy poco. Entonces, ahora que Nación se le ocurrió bajar los impuestos, las provincias reclaman que si bajás el IVA a algunos alimentos, entonces ellos recaudan menos por coparticipación, y empieza un debate institucional. El debate institucional es válido, lo que no es válido es negarse a una baja de impuestos en el país que tiene la mayor estructura tributaria del planeta. Bueno, pero ahí digo, a ver, yo te voy a decir dos cosas, ¿no? Pido perdón a la audiencia porque esto lo repito últimamente mucho. El 5 de marzo del año próximo, esta estación de radio y mi trabajo en esta estación de radio y al frente de la misma cumple 30 años. Cuando comencé en el 90, yo sostenía o planteaba ya dos o tres cosas que eran fruto de mi observación, que había que terminar con la naturaleza ociosa e improductiva del gasto público, y que no era cierto que en la Argentina no hay dinero, sino que el problema es que se lo estaban robando. Dos conceptos. Hoy esos conceptos, yo no soy economista ni cosa por el estilo, digo, soy un periodista, trato de ver lo que ocurre y de escribir en función de lo que ocurre.
están como instalados ya de una manera importante, aunque falta todavía un gran paso adelante que es de carácter cultural, como vos citabas al respecto de esto, porque el problema de la naturaleza del chocarnos con la Argentina todo el tiempo es cultural, no es político. En definitiva, la política expresa la cultura de la sociedad. Exacto. Ahora, ¿cómo haces una transformación de reducción de impuestos? Sobre todo tenemos este delirio del volumen de impuestos al consumo que tenemos, garantizando o teniendo una estructura de sostenibilidad del Estado que no lo vas a poder desarmar de un día para el otro y donde tenés cuestiones esenciales. Por ejemplo, a mí me encantaría que se revise la estructura del gasto en salud en Argentina. Tenemos un volumen de gasto en salud siempre muy equiparable con el del Reino de España en términos de dinero destinado. Evidentemente no tenemos la misma calidad de servicio, ¿no? Digo, por No, tomar... exactamente. El punto es que, a ver, hay gente que plantea que el tamaño del gasto es excesivo. Y hay gente que dice, bueno, no solo es excesivo, sino que además se lo roban y además son ineficientes. A ver, corrupción e ineficiencia va asociado al Estado. Eso es muy difícil. Uno va a Estados Unidos, va a Noruega, va a Suecia y por ahí cree que allá no hay ni corrupción ni ineficiencias y justamente la población destaca como esto también ocurre. Va asociado por una cuestión de incentivos y se podría estudiar desde lo que se llama el public choice o la escuela de la elección pública. Hay un autor, James Buchanan, que ganó el premio Nobel por vincular la economía con la política y justamente hablar de los incentivos que hay en el sector público. Te lleva necesariamente a eso. Ese es un tema. O sea, yo no creo que Argentina hoy tenga que discutir tanto la eficiencia del gasto, sino más bien la reducción terrible del gasto. Ahora, Macri tenía un desafío, y es que había 7% de déficit fiscal, hay quien dice que es menos, hay quien dice que llega al 10% el cuasi fiscal, bueno, hay discusiones terminológicas sobre cuánto era el déficit, pero sin duda que el gobierno gastaba más de lo que recaudaba, y eso implicaba, tenemos la presión tributaria más alta del mundo, y aún así no nos alcanza para cubrir el gasto, entonces tenemos que emitir y generamos inflación, nos tenemos que endeudar, y eso hace que las tasas de interés sean astronómicas y todos los proyectos de inversión sean rentables, y al que más castigamos para mantener este estado inútil es al trabajador, a la empresa, le metemos una mochila de impuestos, de tasas de interés elevadas, de inflación. O sea, la idea es destruirlo, que ese empresario, que es el que tiene que generar trabajo, riqueza, no lo va a poder hacer. Estoy hablando del comerciante, del plomero, del electricista, del que hace obra, o sea, cualquier trabajador de todas las industrias que podamos tener. Obviamente el campo es el más sufrido, como es el sector más productivo, al que más le podemos exprimir, le ponemos una presión tributaria que no existe en todo el universo. Bueno, la discusión ¿cuál es? ¿Tenemos que ser más eficientes en el gasto o tenemos que bajar el gasto? Yo no tengo dudas que hay que bajar el gasto. Sí puedo decir que en estos 4 años de Macri quizás había que hacer unos reordenamientos de cuentas públicas para no tener que seguir emitiendo para financiar ese gasto, y entonces ya no vas a tener inflación, y para no tener que seguir endeudándote, lo cual eleva las tasas de interés. Después de 4 años de ajuste, que obviamente la gente hoy castiga en la política porque todo ajuste tiene un costo político y social, después de 4 años hemos llegado a un equilibrio fiscal primario, y unos dicen, bueno, no, pero los intereses de la deuda, es que claro, con el déficit que iniciaste, un equilibrio fiscal en un solo año era imposible, o sea, era monumental. Entonces, después de 4 años de doloroso ajuste, hemos llegado al reordenamiento de las cuentas públicas. Y ahora el pueblo argentino quiere volver al gobierno anterior, que es el que había elevado el gasto público, con lo cual todo el esfuerzo parece que no sirvió de nada y volveríamos a arrancar en un sistema, bueno, que todavía no se establece cuál es el modelo y demás. Sí, claro. Pero el problema, digamos, acá es, yo creo que hemos llegado al momento de reordenamiento de cuentas públicas donde podemos empezar un debate de bajar los impuestos. Lamentablemente, si Alberto Fernández es electo, difícilmente plantee una baja de impuestos porque todo su discurso va para otro lado. Claro. Y creo que no vamos a terminar de resolver el problema. Tampoco sé si Macri lo haría, ¿no? Porque no lo ha hecho en el tiempo que tuvo. Yo creo que durmió 3 años y el último año... No, pero yo te puedo, te debo decirte pero para esto. dejar, digamos, dejando Sí. la política de lado y yendo a lo cultural y al Sí. problema estructural de la Argentina, creo que es parte es la demanda de la población por esta estatolatría de pedirle al Estado que siempre nos resuelva los problemas en lugar de buscar soluciones individuales, soluciones desde nuestras posibilidades.
Sí, 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 absolutamente. Como, bueno, desde ya te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado, que tengas una buena jornada, muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Adrián Ravier, economista.